Bien, entonces vamos a comenzar con el sistema respiratorio, que bueno, como les digo, es uno de los más comunes. Yo creo que lo vemos desde la primaria, secundaria, vemos un tipo de temas. Y tenemos a lo mejor una idea, y seguramente no recordamos al 100 esto, porque seguramente lo vimos hace mucho tiempo, pero bueno. Primero vamos a partir con esta imagen, donde nos preguntan qué tiene en común mi sistema respiratorio con esto. ¿Saben qué es esto? ¿Qué son? Son filtros, exactamente. Filtros de aire, a lo mejor de una aspiradora o no sé, de un carro. Entonces, ¿qué tienen en común estos filtros con mi sistema respiratorio? Los filtros son para que no pasen como basura. Exactamente. Para que cualquier tipo de contaminante que ya esté en el aire, porque recordemos que el aire tiene ahí flotando, aparte de gases, hay una gran cantidad de cosillas ahí microscópicas que no lo hacen de vista. Entonces, justamente esos filtros, cuando pasa el aire a través de ellos, pues las partículas de mayor tamaño se van quedando atrapadas acá. Y ya el aire más limpio o filtrado pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el sistema respiratorio? Pues prácticamente aplica lo mismo, porque en alguna parte del sistema respiratorio yo tengo un filtro, el cual elimina o no permite que pasen, no sé, a lo mejor bacterias, hongos, huevecillos de algunos bichitos, basura, no sé, en general cosas ahí pequeñitas que puedan entrar al microorganismo. Entonces son filtrados para evitar que nos enfermemos y ya nada más pase el aire lo más limpio posible, ¿sale? Entonces prácticamente tienen la misma función o tienen el mismo principio: filtrar cosas que pues, hacen daño y dejar pasar el aire lo más limpio posible, ¿vale? Pero obviamente el sistema sistema respiratorio tiene más funciones, más de las que ustedes ubican. La más común y la que todo el mundo comentó era esta, ¿no? Proporcionar oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono a través de este proceso. Es lo que todo el mundo ubica. Sin embargo, el sistema respiratorio tiene otras funciones extras. Por ejemplo, regula el pH corporal, protege contra patógenos y sustancias irritables inhalables, lo que les comentaba con lo del filtro. Porque si impide que pasen algún tipo de bacteria, hongo o huevecillo, pues obviamente eso ya no entra en mi organismo y ya no me puede causar enfermedades. Y además, ese sistema es el responsable de la vocalización. El hecho de que yo pueda cantar, pueda hablar o emitir algún ruido, pues es debido a ese sistema. Porque en esta parte del sistema, bueno, en una parte específica, hay unas estructuras que son las que permiten este proceso, ¿vale? Entonces, como vemos, tienen otras funciones extras. Ahora, como sabemos, pues obviamente aquí el aire es el que tiene que entrar al cuerpo o a este sistema, y lo va a hacer por medio de dos fases o dos procesos o dos momentos. Primero tiene que entrar por la porción conductora, que es de la parte externa a atravesar por esta área, y después llega ya a la porción respiratoria, que es donde justamente va a dar el famoso proceso de intercambio gaseoso. ¿Sí? Es donde se va a dar este proceso. Que bueno, de todas las funciones que vimos del sistema respiratorio, pues el más importante justamente es este, ¿no? Entonces, para que se dé este recorrido, les tienen primero que pasar por esta porción y al final por esto. Entonces, vamos a iniciar con esta área, vamos a ver por qué conductos o por qué estructuras pasa el aire y qué sucede en su recorrido. Aquí tenemos pues, dos diagramas. Empezamos obviamente con la parte de la cara, que es donde va a iniciar todo ese sistema respiratorio, y allí encontramos todas las estructuras que involucran el sistema respiratorio. Tenemos la cavidad nasal, la boca, la nasofaringe, faringe, laringe, tráquea, por ahí me comentaba alguien, bronquios, bronquiolos. Entonces, esas son las estructuras por las cuales el aire pasa, ¿sí? Atraviesa esas áreas. Y no sé si sabrían ubicarlas, estas estructuras, en las imágenes que están aquí dispuestas. Por ejemplo, ¿alguien sabría dónde está la laringe? ¿Dónde está a lo mejor los bronquiolos? ¿O dónde está la nasofaringe? No sé. La boca creo que no hay problema, o la nariz, pues también yo pensaría que la cavidad nasal es bastante bien, ¿no? Pero los demás a lo mejor por ahí es donde tenemos un poquito de problemas. Sin embargo, bueno, vamos a ir viendo uno por uno. La más obvia y la más fácil de ubicar, pues la cavidad nasal, que esta es aquí donde pasa lo que les comentaba al principio, lo del filtro. Porque como ustedes saben,
en la nariz tenemos vellosidades. Estas vellosidades no están ahí nada más porque sí, tienen una función y la función justamente es filtrar. Cuando yo inhalo, ese aire que yo estoy respirando, pues lleva partículas. Entonces, lo que es esos vellitos, más aparte la mucosidad, porque recuerden que hay mocos, hay mucosidades, esa mucosidad hace que todo eso quede atrapado y por lo tanto ningún bichito o algo ahí deseado pase. Y entonces en esta parte no se da este filtrado. Entonces prácticamente la nariz es el filtro de este sistema respiratorio. E incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta o han puesto atención, pero por ejemplo no sé si están en un lugar donde hay mucha tierra, si se levanta mucha tierra, mucho polvo, y después ustedes se sonen la nariz, se limpian la nariz, va a salir más, a lo mejor el moco, lo que sea, que puede salir un poco más oscuro. Todo eso es lo que prácticamente pudieron haberse introducido en su cuerpo si no tuviéramos esa estructura. ¿Sí? Se iría directamente a los pulmones todo ese tipo de partículas. Y bueno, además de que se va a encargar de que el aire se humedezca y se caliente, ¿sí? se mantenga calientito para que ya entre así, como debe ser, a los pulmones. Entonces, esa sería la cavidad nasal. Otra parte de este sistema pues es la boca, porque prácticamente la boca y la cavidad nasal están conectados. ¿Sí? Vemos aquí esta parte, viene la boca y desemboca también con la cavidad nasal. Entonces están conectadas y justamente están conectadas por la nasofaringe, que es una estructura o un huequito, digamos, un paso que está atrás justamente entre la boca y la nariz, que si yo les digo es por donde pasa justamente este aire. Luego tenemos la faringe, que es prácticamente por donde pasa ya está conectado solamente un tubito, y de ahí desemboca lo que es la laringe. Que esta, ahorita voy a tener un poquito aquí la laringe, bueno, aquí ya se ve aquí en esta parte, y aquí lo podemos ver al inicio de esta estructura. Aquí lo podemos ver un poquito. ¿Qué es lo que hace la laringe? La laringe tiene una función muy importante, porque digamos que en esta parte, que todo esto que aquí es la tráquea, es un tubo, pues digamos grueso, por así decirlo, tiene como que dos divisiones. Una, lo que es la faringe. La faringe es la que es un tubito, es un conducto que manda hacia los pulmones. Pero en la entrada de esta tráquea, está la laringe, les digo la laringe, prácticamente tiene una puertita, por así decirlo, una membrana que abre y cierra. Entonces yo cada vez que respiro, cuando yo inhalo, se abre para poder introducir oxígeno. Pero lo que sucede es que el otro espacio, el otro hueco que está acá, se cierra. Y yo, por ejemplo, si estoy comiendo, se cierra la laringe y se abre el otro huequito, para que el otro huequito dirija la comida hacia el estómago. Entonces prácticamente tenemos ahí, por así decirlo, dos espacios donde se sincronizan para que si yo estoy comiendo o hosteando, uno u otro se abra. Y muchas veces nos dicen que cuando estemos comiendo no debemos de hablar. ¿Qué pasa? Pues empezamos, nos podemos ahogar, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces estamos comiendo, estamos introduciendo alimento, se abre la otra estructura y esta se cierra, se debería de cerrar, pero como estamos comiendo y a la vez estamos respirando, pues muchas veces pues el alimento puede caer, digamos, abajo puede estar abierta la laringe y el alimento puede caer aquí. Y entonces eso hace que pues la laringe empiece a hacer un movimiento para poder expulsar esa sustancia y no entra a los pulmones, y por eso es que empezamos a toser y empezamos a ahogarnos, porque justamente el alimento se fue por un lugar o por una vía que no le corresponde. ¿Sí? Entonces incluso ustedes lo pueden imitar, pueden comer y no pueden respirar. ¿Sí? Es decir, si ustedes se echan un bocado y intentan respirar, es complicado. ¿Por qué? Porque justamente se cierra la laringe para que no pase alimento hacia los pulmones. ¿Sí? Entonces, y además de que en la laringe, en esta partecita, encontramos las cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales, solamente como sabemos, son las que producen el sonido, emiten el sonido. Entonces las encontramos justamente en esta. Bueno, y después tenemos lo que es la tráquea, que no es más que un tipo de cartílago que rodea a estos dos conductos que les comento para protegerlos. Que bueno, aquí lo podemos ver, es toda esta parte, este tubito es la tráquea. Y luego tenemos esta tráquea, al final se empieza a ramificar. La primera ramificación gruesa, estas partes gruesas, se conocen como bronquios. Esta parte así, más gruesita, se llaman bronquios. Y luego las ramificaciones ya más finitas, más delgaditas, ya serían los bronquiolos. ¿Sí? Eso
ya estas terminaciones son los bronquiolos. Entonces, todo esto es lo que conduce o lo que forma parte del sistema respiratorio y es por donde pasa el aire. Entonces, el aire inicia aquí, se introduce por acá, pasa por todo ese recorrido, ¿sí? Y va hacia cada uno de los bronquios y bronquiolos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Luego, ya cuando llega ahora sí justamente a la última parte que son los bronquiolos, llega al último destino, que son cada una de estas bolitas. Cada bolita es prácticamente un alvéolo. Los alvéolos son donde se va a dar este intercambio gaseoso. Es donde llega el oxígeno y entonces ahora sí se intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono. ¿Vale? Entonces todo esto ocurre en este punto, en los alvéolos. Por lo tanto, la respiración ocurre en los alvéolos de los pulmones. ¿Vale? Y bueno, hay otras estructuras ahí extras o accesorias que permiten también este proceso, como son las pleuras, que son una serie de capas o membranas que protegen a los pulmones, la cavidad pleural, los músculos intercostales y el diafragma son importantes porque permiten justamente que respiremos, que los pulmones se hinchen o se contraigan para poder hacer el proceso de respiración. Estos músculos que alcanzan a ver aquí, los que hacen posible que los pulmones hagan el proceso, así como el diafragma. Vamos a verlo acá, hay una imagen aquí que resume todo esto. Cuando yo inspiro, cuando yo inhalo, lo que sucede es que estos músculos intercostales prácticamente se van a contraer para que también los pulmones se contraigan y absorban lo más que se pueda de oxígeno. Las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tiran los pulmones hacia abajo, el diafragma está por acá abajito, y la caja torácica aumenta de volumen. Y al último, pues entonces va a pasar que el aire va a entrar hacia este. Y después cuando exhalamos, pues pasa prácticamente lo contrario. Entonces, todo eso tiene que pasar para que yo pueda estar inhalando y exhalando este aire. Entonces, bueno, aquí me equivoqué, no era CO2, era O2, nada más un error. Entonces, cuando llega el aire, recuerden que en el aire hay una gran cantidad de gases flotando, pero el que nos interesa es el oxígeno. Entonces, este oxígeno entra por la cavidad nasal, ya dijimos, y entonces lo que va a suceder es que pasa su recorrido, ya dijimos, por la nariz, la cavidad nasofaringe, la laringe, la bronquio, etc. Se va distribuyendo hasta llegar justamente a donde les dije, hacia la parte de los alvéolos, que es aquí donde vemos justamente que el aire, creo que está ahí reflejado en azul, llega a los alvéolos, hasta aquí termina su viaje, y entonces lo que va a pasar es que los alvéolos ya está lleno de una gran cantidad de capilares o de venas, por así decirlo, que prácticamente conducen sangre. Y entonces ustedes saben que en la sangre viaja el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces lo que sucede es que esos glóbulos rojos que están aquí, pues absorben el oxígeno que respiramos y regresan o expulsan el dióxido de carbono. Para que entonces en esos alvéolos se dé este proceso de intercambio. Tú me das oxígeno, yo te doy dióxido de carbono. Y entonces prácticamente cuando inhalamos oxígeno y cuando exhalamos, pues expulsamos lo que los glóbulos rojos ya no quieren, su desecho. Que este desecho pues es producto de la respiración celular, que esto lo habían haber visto en biología, cuando vieron metabolismo, pues ahí se ve la parte de donde sale este dióxido de carbono, de donde produce esta molécula. ¿Vale? Entonces, fíjense, ahí tenemos un resumen más o menos. Entra el aire inspirado, que se entra en las flechitas azules, pasa por las áreas que ya mencionamos, llega justamente a los alvéolos, y en los alvéolos se da justamente el intercambio gaseoso. Un ejemplo aquí podría ser, digamos, el de los músculos. En los músculos hay sangre, hay capilares que están transportando, aportando oxígeno a los músculos para que trabajen. Entonces, por ejemplo, si este músculo llega a un acercamiento, vería que hay venas o hay capilares que atraviesan estos músculos para proporcionar el oxígeno, pero también prácticamente recolectan todo el dióxido de carbono que se produce y eso lo mandan a los alvéolos para hacer este intercambio que les comento. Y bueno, ya para acabar vamos a hablar de algunos trastornos respiratorios que son muy sencillos, lo vamos a ver de forma muy sencilla. Algunos de ustedes los comentaron.
El primero sería el asma, que esto en sí es debido a una reacción propia del cuerpo, a una reacción inmune, porque muchas veces yo puedo ser alérgico a cierto tipo de sustancias, por ejemplo a ácaros, que pueden producir esto, al polen, al polvo, algún tipo de hongo, moho, no sé, algo que provoque que mis, pues en este caso los bronquiolos se hinchen, y al hincharse o inflamarse, pues no permite la entrada del aire adecuadamente. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un bronquiolo normal, ¿sí? Abierto como debe ser, pero cuando surge este tipo de reacciones, se cierra, se contrae. Entonces no permite la entrada adecuada del aire. Y eso hace que a las personas les cueste trabajo respirar. Y lo que se ocupa, pues para poder dilatar nuevamente estos bronquiolos, se ocupan ese tipo de sprays para poder pues nuevamente regresar a su estado natural de los bronquiolos, ¿no? Por ejemplo, por lo general ese es el salbutamol, el que se ocupa para este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, eso es respecto al asma. Otra que también, como lo habían comentado, es la bronquitis, que aquí prácticamente es la vía respiratoria se va a inflamar o se va a infectar y va a producir a lo mejor una leve mucosidad. Aquí vemos la imagen que hay unos bronquios sanos, ¿sí? Fíjense que están pues, completitos, no hay mucosidad ni nada, y cuando se inflaman, pues se alcanzan a ver aquí una pequeña, esta parte como mucosidad se ve más gruesa, se alcanza a ver aquí un poquito más de moho, y bueno, eso no es tan grave porque al final, pues, con a lo mejor con descansar, tomar líquidos calientes, no sé, remedios un poquito más naturales, sin problemas salimos de esto. Pero se podría complicar después con otro tipo de que vemos más adelante. Otra, el enfisema pulmonar, también creo que la comentaron por ahí, que esta afecta específicamente a los alvéolos, a esa parte donde se da el intercambio gaseoso. Bueno, pues el enfisema ataca en esta parte. Como pueden ver en el esquema, vemos prácticamente los alvéolos como deberían de verse normalmente, así bonitos, rosaditos, ¿sí? Bien formados. Y una persona que pues, a lo mejor fumó toda su vida o que estuvo en contacto con humo todo el tiempo, ya sea de cigarro o de cualquier tipo de humo, pues prácticamente va matando con los alvéolos, los va destruyendo. Entonces, ¿cómo podrían verse ya los alvéolos con enfisema? ¿Sí? Ya están todos prácticamente deteriorados, están rotos, están viejitos, muertos, y eso pues no hace posible el proceso de intercambio gaseoso. ¿Vale? Entonces, alguien que llega a ese punto, pues como tal no hay cura. La bronquitis, por ejemplo, que les comentaba al principio, puede desembocar después a algo más grave como lo que sería la neumonía. ¿Sí? Este es un proceso ya, una infección más grave, y eso es debido a cierto tipo de pues, bichitos, ¿no? Y eso van a provocar justamente un tipo de líquido o pus. ¿Sí? Hay una mucosidad dentro de los alvéolos. Los alvéolos de forma natural no tienen una sustancia líquida, ¿sí? Digamos, están huecos, por así decirlo. Pero cuando son infectados, se llenan de este tipo de líquido de pus, ¿no? Prácticamente. Y eso hace que pues cueste trabajo respirar, y además pues cuando tosen muchas veces también sueltan liberan este tipo de pues, líquido, ¿no? Cuando tosen. Pero entonces, bueno, se puede tratar, se puede combatir con algún tipo de, a lo mejor, no sé, algún antiviral o algún antibiótico para eliminar al bichito que está causando esta enfermedad. Y la última, que es la tuberculosis pulmonar. Esto es causado por un tipo de bacteria, una bacteria específica. Y esta además es muy contagiosa, porque si una persona que tiene tuberculosis tose, cuando libera esa baba o esa saliva, pues puede vivir una gran cantidad de bichitos que pues nos pueden infectar, ¿no? Y luego a veces hay personas que pues están todo el tiempo enfermas, a lo mejor tienen tuberculosis y no saben, tosen, luego hay personas que escupan en el piso y pues luego uno, no sé, se le cae una moneda, la recoge y no se lava las manos y así anda, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de cosas que nos pueden enfermar, y bueno, una de esas podría ser este tipo de cosas. Entonces prácticamente la bacteria infecta los pulmones, y eso hace que pues poco a poco se vaya reduciendo el proceso de respiración. Aquí vemos en la imagen unos pulmones sanos, y que poco a poco ha sido infectado por esta tuberculosis que empieza con una manchita blanca, se va aumentando, se va recorriendo y prácticamente se esparce en todo el pulmón. Y nuevamente pues esto se puede combatir igual con antibióticos para matar a la bacteria que está haciendo este daño.
Y bueno chicos, entonces ese sería prácticamente el tema de este tema expiatorio.